Pues casi que podríamos ir a la playa o a la montaña con este día tan maravilloso que hace, pero hoy tenemos a una persona, a la señora Sandra Sotillo, que es mejor que escucharla que ir a la montaña o a la playa. La señora Sandra Sotillo va a cerrar el ciclo de conferencias de este curso del capítulo español del Club de Roma, concretamente del Grupo Catalán, y la va a cerrar con un título que sugiere muchísimas cosas sobre todo para las empresas, que es la contribución de las empresas a los ODS, oportunidades para las empresas y sociedades. ¿Quién es la señora Sandra Sotillo, que hoy tengo el placer de presentarles y de tenerla como invitada para el evento de hoy? La señora Sandra Sotillo es fundadora y directora ejecutiva de Trust Market. Es una consultoría estratégica de negocio que ayuda a las organizaciones a generar confianza y que se caracteriza por la innovación de sus metodologías aplicadas, hoy tan necesarias para seguir innovando en pleno siglo XXI. La señora Sandra Sotillo cuenta con una amplia experiencia profesional en dirección de proyectos para grandes compañías multinacionales, tanto de España como de Latinoamérica. Es doctora con calificación de sobresaliente cum laude. Felicidades, señora Sotillo, porque no es fácil. Por su tesis doctoral, La reputación del directivo, un valor imprescindible. También es profesora de diversas universidades y centros intelectuales. Por ejemplo, con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad de Navarra, entre otras instituciones. Dentro de la faceta intelectual, su interés por la ética y la incorporación de la confianza en la gestión la ha llevado a publicar, entre otros, porque ha publicado más libros, La era de la confianza, cómo convertirse en una empresa Trust Market. Señora Sandra Sotillo, muchísimas gracias por su intervención y tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, Rosa, por la presentación tan cariñosa, porque desde luego decirles a todos los que estamos aquí que es mejor escucharme que irse a la playa con el día que seguro que hace por otras zonas de España, pero seguro que allá en Cataluña, pues es mucho decir. Pero bueno, desde luego voy a intentar que haya merecido la pena el quedarse este ratito de tarde, teniendo en cuenta el año que llevamos, que estamos todos muy cansados, por decir un año, que llevamos, que ya van para 2. Estamos todos muy cansados, necesitamos descansar, pero la verdad que voy a intentar hacer que el tema lo merezca y sobre todo que el debate lo merezca, que yo creo que siempre es lo más interesante de estas sesiones. Así que gracias, Rosa, por la presentación. También quería dar las gracias a Josep María Jordà porque me puso en contacto con vosotros y me invitó. Y, por supuesto, al Grupo Catalán del capítulo español de Club de Roma, porque es un honor pues participar con vosotros, que sois una institución. Yo me he dedicado muchísimos años a la reputación corporativa, como es la tesis doctoral iba por ahí, sobre la reputación de los directivos y he trabajado mucho en reputación y, desde luego, sois una entidad y una institución pues, muy reputada y con mucha solera, en la que me hace muchísima ilusión participar. Sí que voy a compartir la pantalla. Así que perdonadme un segundo que voy con la técnica, un segundito, parece que esto vaya funcionando. Y vamos a empezar a hablar pues, bueno, de la temática prometida, ¿verdad? Que os hemos dicho que bueno, pues esta tarde vamos a hablar sobre la contribución de las empresas españolas a los ODS, ¿no? Como una oportunidad, y he tocado un poquito el título, por esto que decías de la confianza, como una oportunidad para generar confianza entre empresas y sociedad. Es un tema en el que lo voy a pasar por encima, voy a hablar de otras oportunidades, pero que me encantará poder compartir en la parte final de la exposición. Simplemente los ODS, y esto yo creo que todos los que, bueno, pues los que os habéis unido hoy lo sabéis, sabéis que nacen en 2015 y son 17 compromisos para mejorar el mundo en el que vivimos. Lo importante, los lanza la ONU, los firman 193 países, entre los que está España, y lo que es interesante es que veníamos de la experiencia previa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ahora ya se nos hace como algo muy, digamos, muy antiguo o lejano en el tiempo,
pero que realmente pues, bueno, sirvieron como campo de pruebas para ver cómo tenían que ser estos objetivos de desarrollo sostenible, porque en esos objetivos de desarrollo del milenio hubo aciertos, pero también pues, hubo cosas mejorables, ¿no? ¿Qué es lo interesante de los ODS? Bueno, pues los ODS, estos 17 compromisos para mejorar el mundo, que realmente no voy a entrar en cada uno de ellos, porque yo creo que todos los habéis visto y si no, bueno, pues todos tenemos en la imagen tanto este cuadrado de colores como ese círculo con todos esos colores y cada uno de esos objetivos que van tocando los principales problemas de la humanidad que tendríamos que tratar de solucionar para ese 2030, que es esa Agenda 2030. Tiene una serie de elementos muy interesantes respecto a los objetivos del milenio. Pues el primero tiene una mayor concreción. Solamente pasar de 8 a 17 pues ya nos dice que ya no son algunos objetivos anteriores eran un poco cajón desastre y aquí realmente hay una gran concreción, sobre todo porque dentro de esos 17 objetivos hay 169 metas concretas con indicadores que permiten saber si estamos consiguiendo esa evolución deseada o no. Además, se incorpora en el concepto de desarrollo sostenible, que lo interesante que tiene es que habla de desarrollarnos hoy, evolucionar hoy, sin hipotecar el mañana, ¿no? El futuro. Quizá lo más interesante son estos dos puntos para mí, y sobre todo con lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con uno que es el no dejar a nadie atrás. Esto no es de países ricos para países pobres, sino es de todos los países para todos los países, porque al final la pobreza también la tenemos instalada en este país y no acabaremos con la pobreza hasta que no acabemos con la pobreza aquí, en Estados Unidos y también en otros países que están en vías de desarrollo, pero que realmente tiene ese cambio de perspectiva que es muy importante y sobre todo, y aquí sí laza con lo que vamos a hablar esta tarde, ese enfoque colaborativo. Ya no es una llamada solamente a los gobiernos, sino que estamos llamando a los gobiernos, a las empresas, a los ciudadanos, a las instituciones, a los sindicatos, es decir, a todo ser humano que está sobre la faz de la Tierra tiene una responsabilidad para cumplir estos ODS, ¿vale? Entonces, como vemos, realmente hay un cambio sustancial entre unos objetivos y otros y ahora estamos instalados en intentar alcanzar estos 17 objetivos para el 2030. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Bueno, pues del 2015 al 2020 ya sé que estamos todos, pues espero que vacunados o por lo menos con una dosis, pero también cansados de hablar del COVID, pero es la realidad que tenemos. Y lo que ha ocurrido con el COVID es que hace aún más necesaria la reflexión sobre el aporte de las empresas, que ya voy a centrar el tema en empresas, que las empresas tienen que hacer hacia la sociedad. Porque la realidad es que el COVID ha impactado negativamente en en todos los ODS. Al final, pues la pobreza por primera vez desde hace años, ha vuelto a crecer y está altamente relacionado con la pandemia que hemos vivido, ¿no? Que ha dejado a mucha gente en paro, bueno, pues que se han incrementado las desigualdades. O sea, realmente si vamos viendo uno por uno los ODS, vamos viendo cómo la pandemia ha tenido un impacto negativo en todos ellos. Y por lo tanto, bueno, pues las empresas probablemente tienen que sentarse a reflexionar, si no lo han hecho ya, para ver cómo pueden contribuir a que el mundo en el que desarrollan su actividad sea mejor y sobre todo en un momento en el que se está reclamando colaboración. De alguna manera la pandemia nos trae nuevas necesidades porque hace incluso que haya ODS que antes no veíamos y que ahora son muy visibles en nuestro territorio, en el territorio si operamos en España o en los territorios en los que estemos, como por ejemplo puede ser el desempleo, como puede ser el aumento de las desigualdades, pues sabemos que bueno, pues gran parte de los puestos de trabajo que se han perdido además inciden en el tema de género, porque había muchas más mujeres con trabajos con salarios menores o de peor calidad y por lo tanto pues también se han visto afectadas e incluso aspectos que estaban tratados en estos ODS pero de una manera más diluida como puede ser la salud mental, que sabemos que hay datos por todos los estudios que estamos recibiendo donde estamos todos pues bueno, con una necesidad de mejorar nuestra psique, nuestra salud mental y todo lo que nos ha ocurrido por el cansancio que tenemos con la pandemia, aparte de que la salud mental ya era un problema por el estrés y por la ansiedad y por otra serie de factores que tienen que ver con el tipo de vida en el que estamos incurriendo en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y otro aspecto que es súper importante y que la COVID ha hecho pues que al final vayamos a tener que trabajar como empresas mucho más en este objetivo 17 que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, porque al final lo que hace la Agenda 2030 es decirnos que estos problemas son sistémicos y si no le damos una solución sistémica no lo vamos a solucionar, no podemos acabar con el hambre sin tratar los temas del medio ambiente, ni podemos mejorar la salud si no tratamos estos otros dos, o sea que al final están todos integrados y por lo tanto pues estaba esa idea de trabajar junto lo público con lo privado, lo regional con lo global, las instituciones y los gobiernos también con las empresas. Por lo tanto, esa colaboración, que a veces tanto nos cuesta a los seres humanos, pues va a tener que ser uno de los objetivos claros que nos tenemos que marcar para alcanzar
esa agenda. El progreso de los ODS, y estos datos son del estudio que hace Cambridge, de cómo todos los países van contribuyendo a los ODS y va evaluando, estos son los datos del informe de este año, que recoge los datos del 2020, lo que nos viene a decir, como podéis ver en los gráficos, es cómo por primera vez los objetivos han empezado a caer, han empeorado desde 2015, donde poco a poco sí que los objetivos se iban cumpliendo. Es decir, estábamos lejos de cumplir los objetivos anuales marcados, pero sí que íbamos evolucionando en positivo hacia el cumplimiento de los objetivos. Tanto a nivel global, a nivel mundial, como veis en el gráfico, también a nivel de la OCDE. Y esto ocurre primera vez tras 2015 y desde luego también relacionado con la pandemia. Pero en cualquier caso, en el 2019, ya secretario de Naciones Unidas lanzó este claim, la década de la acción, porque ya en 2019 se veía que aunque se estaba avanzando, no íbamos a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. O sea, en el 2030 ya no llegábamos porque no estábamos cumpliendo con el ritmo ideal de cumplimiento de objetivos, ¿no? Así que lo que nos pedían es que en esta década pues, movilizáramos a todas las personas del mundo y, por supuesto, a las empresas, que imprimiésemos en nuestras acciones una urgencia y una ambición que a lo mejor hasta el momento no habíamos incorporado y, desde luego, que impulsemos ideas para convertirlas en nuevas soluciones. O sea, que aquí estaba también esa idea de la importancia de esa innovación social que se puede incorporar tanto en los negocios como en la manera en la que se gestionan pues, los países y demás, ¿no? De hecho, por daros un dato, lo que dice Naciones Unidas es que de los 5 o 7, o sea, que veis la horquilla, billones anuales necesarios para alcanzar esa Agenda 2030, que se supone que entre todo el mundo, todos los países, tenían que invertir, pues que en realidad la media ha sido como de unos 3 al año. Por lo tanto, solamente en términos de inversión, y hay otros datos que lo apuntalan, pues ya veíamos que estábamos un poquito rezagados y que teníamos que impulsarlos de una manera bastante más positiva. Pero ¿cómo han contribuido las empresas españolas en estos 5 o 6 años, desde el 2015 hasta el momento que estamos ahora? ¿Y cómo se ha avanzado en materia de ODS en España? Os voy a contar. Desde luego hay datos internacionales que podéis dar y luego, si queréis, al final podemos hablar sobre alguno de estos informes. Pero bueno, daros algunos datos. El estudio de contribución de las empresas españolas a los ODS que presenta y que elabora la Red Española del Pacto Mundial en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 nos viene a decir que las empresas españolas sí que empiezan, primero conocen los ODS en términos generales y comienzan a verles beneficios. Lo interesante de esta encuesta se realizó en agosto-septiembre del 2020, se dejó abierto al tejido empresarial y contestaron unas 1.400 empresas con datos relevantes y válidos, ¿no? Que se tuvieron en cuenta. Y aquí se tiene en cuenta todo el tejido empresarial, a lo que son grandes empresas, pymes y autónomos. De hecho, os puedo decir que estos datos concretos son fundamentalmente de pymes, casi el 70% de la muestra son pymes, ¿vale? Por también tener en cuenta un poco de qué estamos hablando. Lo interesante, ¿qué beneficios le ven las empresas a los ODS? Bueno, pues por un lado consideran que mejora su relación con los grupos de interés. Luego podemos hablar también, si queréis, en la parte de charla, de ese capitalismo de stakeholders, o esa parte de cómo como empresa pues no solamente generamos valor para el accionista, sino también para otros grupos, ¿no? También ayuda a mejorar la gestión interna de la sostenibilidad, porque al final, vamos a hablar también de esto, la sostenibilidad se está convirtiendo en algo obligatorio en la gestión de las organizaciones. Ya no es algo accesible, accesorio o bueno, que es elegible o no, sino que realmente lo tenemos que hacer y esto ayuda. También mejora la percepción de la empresa, la imagen y la reputación, o sea que realmente también tiene un elemento positivo, veis que casi para el 70%. Y además consideran, y quizás esto es muy importante, primero porque es el dato más alto, pero sobre todo porque creen que incrementa la resiliencia de la compañía, o sea que el concepto de sostenibilidad tiene que ver también con esa sostenibilidad de la compañía a lo largo del tiempo y con el hacer negocios de una manera que realmente pues, hace que la compañía perdure en el tiempo. Lo que vemos es que sí se ha avanzado mucho en el conocimiento de la Agenda 2030. Recuerdo, estuve en Santiago de Chile en los actos previos a la COP25, que sabéis que luego al final pues, no tuvo lugar, o sea que realmente yo salí de Chile creo que justo el día antes a que se pudiese dejar de ir al aeropuerto porque explotó la crisis que sabéis que había por el tema de los precios del metro y que estaba relacionado con temas de desigualdad. Y el objetivo que tenía la gente de Naciones Unidas en las sesiones que compartimos era fundamentalmente dar a conocer los ODS, dar a conocer los ODS. Por supuesto que los gobiernos y las empresas siguieran avanzando en ellos, pero sobre todo que la ciudadanía y las empresas, sobre todo pymes y otro tipo de organizaciones que a lo mejor no están en la punta de lanza,
fuesen conscientes de que ellos también pueden hacer algo por el planeta y por el mundo, ¿no? Entonces, parece que esto está bastante cumplido. Las empresas españolas conocen los ODS y además consideran que tienen capacidad de impactar y de mejorar, aunque sea en una pequeña parte, en una pequeña proporción. Pero es interesante que falta pasar la acción. O sea, de estas, un 44% del total analizado tenían un plan de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa o de RSC, o sea, con todas las nomenclaturas que tiene, pero solo el 27% de estas empresas dicen que forma o bien a sus directivos, o bien a sus empleados, o bien a ambos, en cuestiones de sostenibilidad y en cuestiones de ODS. Por lo tanto, lo que vemos es que todavía hay un poco de diferencia entre que ya se conoce con luego tangibilizarlo y llevarlo a un plan de acción donde realmente contribuyamos a los ODS, más allá de saber que existen o que pueden ser una ventaja para nosotros. En este gráfico, no os fijéis tanto en el gráfico, porque sí que quería que vierais que en el informe lo que hay es una graficación, una recopilación de datos de a qué ODS están contribuyendo más estas organizaciones, pero os he puesto aquí los 5 primeros por tamaño. O sea, cuando miramos en esta consulta que se hace a las empresas españolas, lo que vemos es que la igualdad de género, la salud y el bienestar, la acción por el clima, lo que tiene que ver con ese trabajo decente y el crecimiento económico, la innovación y todo el tema de consumo responsable y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, la innovación, etc., son los principales ODS sobre los que están trabajando las organizaciones, que si lo pensáis están pues, realmente relacionados o bien con lo que está ocurriendo, como puede ser con el tema de la salud y el bienestar. Ya en el 2020 los datos pues, sí que tenían mucho que ver, sobre todo con la protección de la salud de los empleados, pero con aquellas acciones que pueden activar las organizaciones en su propia gestión. Luego hay que ver caso por caso para ver cuál sería ese mapa de ODS al que cada uno está contribuyendo. Si vamos a ver ya el tipo de acciones para implementar esa Agenda 2030, obviamente lo que vemos es que en las primeras posiciones, las cosas, digamos, el tipo de actuaciones que más se implementan por las empresas, teniendo en cuenta que, como os decía, estamos hablando fundamentalmente o el gran grueso de pymes, tienen que ver con la identificación de los ODS, con haber desarrollado productos o servicios ligados a ODS o con haber hecho acción social ligado a ODS. Por lo tanto, lo que me parece interesante de este gráfico, de estos 3 puntos principales, que son los que veis en la parte superior, es sobre todo que las empresas están o bien haciendo esa identificación de dónde yo puedo contribuir con mi negocio, o bien ya han empezado a contribuir del negocio con productos o servicios concretos que conectan con alguno de los 17 o con acción social, que aquí, pues digamos que al final no tiene por qué ser algo que una empresa obligatoriamente tenga que hacer, acción social, pero desde luego es totalmente loable que decida hacerlo y que lo lleve a cabo. Si nos vamos a estas iniciativas, las que están en la parte derecha de la tabla, que tienen menos empresas que han declarado que las hacen, digamos, son las menos frecuentes, es curioso que entre ellas se encuentre, por ejemplo, el que existe pues unos objetivos, por ejemplo, el 10º, un solo 20% ha fijado unos objetivos medibles sobre el cumplimiento de estos ODS. Por lo tanto, lo que vemos es que estamos todavía en un momento incipiente de lo que tiene que ver con el cumplimiento de ODS y con la aportación de las empresas y la contribución a la sociedad. Pero ¿qué ha pasado, además de la pandemia, entre 2015 y 2020 que las empresas tienen que tener en cuenta y que de alguna manera hace o va a hacer que los ODS se conviertan en esa palanca para generar confianza entre las empresas y la sociedad y todas las ventajas que la confianza aporta? Pues realmente han pasado muchísimas cosas. En Trustmaker, que es la consultora que fundé hace 3 años, casi ya 4, hay una parte del trabajo, somos consultores fundamentalmente, trabajamos en ayudar a las empresas, como decía Rosa, a generar confianza con sus públicos y todas sus ventajas, y para eso somos expertos en métricas de confianza, pero en un tema realmente importante, que es escuchar el contexto, saber cómo está evolucionando la sociedad, saber cómo están evolucionando las empresas, cuáles son los temas que hace 5 años no hacía falta que tuvieran en cuenta, pero ahora son realmente relevantes. Por poneros un ejemplo, la brecha de género, pues hace 10 años nadie hablaba de brecha de género. No es que no hubiera brecha de género, de hecho seguro había bastante más brecha de género que ahora, sino que bueno, pues no era nada relevante para nadie, ¿no? Entonces, el ir escuchando el contexto nos ayuda a entender cómo, como organizaciones, como empresas, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con la sociedad y con todos los grupos de interés con los que, digamos, nos relacionamos día a día, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en estos años, que son 6 años,
La sostenibilidad ha dejado de ser un nice to have, o sea, algo que, bueno, pues que hace bonito o que las empresas lo pueden hacer si quieren y si no quieren, pues no pasa nada. O sea, que al final lo que fuera tu plan de RSC, tu plan de sostenibilidad, sabéis que se llama de diferentes maneras, nunca ha sido obligatorio porque era esa, bueno, decisión que tú tenías de cómo hacer el negocio. Ahora se está convirtiendo o se ha convertido ya en un must, en algo obligatorio. Y vamos a ver de qué manera. Porque de algún modo los stakeholders de las organizaciones, la sociedad entre ellos, nos está pidiendo una nueva manera de hacer negocios. Y esta nueva manera de hacer negocios tiene que ver con hacer bien lo que hacemos, o sea, y con contribuir al planeta y al entorno en el que estamos. Y por lo tanto, pues va a cambiar y en los próximos años vamos a ver cómo esto va a producir cambios relevantes que ya se están iniciando en la gestión de las organizaciones. Para empezar, deciros que si nos fijamos en la sociedad, lo que vemos es que desde hace unos años, este dato es del Trust Barometer, que supongo que lo conocéis, que es un estudio que presenta Edelman todos los años en el Foro Económico de Davos y que mide la confianza de la sociedad en las distintas instituciones, las empresas, los gobiernos, las ONGs y los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos dice este estudio sobre la sociedad? Que a la sociedad le parece muy bien que las empresas ganen dinero, no tiene ningún problema con esto, que hace años pues probablemente estábamos en otra, si queréis luego también entramos en las preguntas. Pero lo que sí que quiere es que tú hagas negocio, que tú hagas dinero, pero que te ocupes de lo que es relevante para mí como sociedad, que te ocupes de mi bienestar, de mi desarrollo, de mi estabilidad, de mi seguridad. Ya no solo que no generes output negativos, como pueden ser contaminación medioambiental, sino que generes algo positivo al tiempo que haces tu negocio. Esto nos pide la sociedad. Pero si vamos a ver qué nos piden los clientes, de momento todavía mucho la parte de relato, no tanto de acción, pero se están viendo cambios y sobre todo las generaciones más jóvenes, hay bastantes datos que apuntan a esto, quieren consumir responsable, quieren consumir de marcas, estos son datos de Havas, un estudio que mide las marcas relevantes o qué es relevante para los ciudadanos y los consumidores de las marcas, y lo que le están pidiendo es marcas que actúen ya por el bien común, por el bien de la sociedad y por el bien del planeta. Si miramos lo que nos dicen los empleados quieren trabajar para empresas con propósito, que además de llevarte un salario a fin de mes y trabajar en unas condiciones razonables y todo lo decentes posibles, además quieren poder contribuir al entorno y al bien común con lo que hacen, no tener como que esconderte de la empresa a la que trabajas, ¿no? Y realmente cada vez más las empresas están en ese foco de qué hacen y cómo hacen las cosas. Y aquí estaría muy conectado con ese por qué hacen las cosas. Y además simplemente deciros que los empleados son realmente importantes en este momento porque han pasado a ser un stakeholder secundario o de segundo nivel a ser un stakeholder crítico. ¿Por qué? Porque el cómo las empresas se comportan con el empleado da una muestra de cómo las empresas realmente se comportan con la sociedad. Es como el ejemplo. En la pandemia se han convertido en el ejemplo o la vara de medir si la empresa realmente se porta bien con las personas o no tanto, ¿no? Y quizá lo más interesante y lo que de verdad va a cambiar las cosas, y bueno, pues esto quizás sería mejor pues que pasara simplemente porque todos somos buenos y creemos en que las cosas van bien, lo interesante es que tanto los inversores como los reguladores están orientando a todas las organizaciones a que sean sostenibles. De alguna manera, pues bueno, conocéis seguro casi todos la carta o todos de Larry Fink, del CEO de BlackRock, que creo que no es susceptible de duda. El hecho de que una persona como esta lo que diga es que al final son las empresas sostenibles las que son rentables. Y esto cada vez más, además, como desde el año 2018 había datos previos, pero la constatación de cómo realmente es más rentable invertir en una empresa sostenible, básicamente porque tiene menos riesgos y porque al final pues, se gestionan mejor y probablemente es una inversión en el más a medio plazo, pero desde luego es una inversión segura y con alta rentabilidad. Entonces está, digamos, la exigencia en ser responsable está llegando desde luego por parte de los inversores, está instalada en los consejos de administración y esto no ha hecho nada más que empezar. Y lo más interesante es que el regulador lo que está de alguna manera también es buscando garantizar esa ética y esa sostenibilidad y ahora mismo, bueno, pues por poneros un ejemplo, tenemos toda la ley de transición energética, está toda la regulación relacionada con el uso ético de la inteligencia artificial y, bueno, pues en Europa se está trabajando muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la taxonomía y el reporting un reporting que permita a las empresas explicar sin mucha duda que realmente son responsables y hacerlo de manera comparable con otras, etc. O sea que realmente, como veis, no solamente un stakeholder, no solamente una petición de la sociedad, sino que se está trabajando en este aspecto.
Así que los ODS, de alguna manera, son esa palanca para potenciar la confianza entre las empresas y la sociedad. Porque para generar confianza, y aquí Rosa hablaba del libro que acabo de publicar con la editorial SIC, que es La era de la confianza, cómo convertirse en una empresa trustmaker, profundiza mucho en el término confianza, en cómo se consigue la confianza, pero os doy una píldora muy importante. Para generar confianza con cualquier stakeholder, por supuesto hay que cumplir las promesas. O sea, eso por supuesto, ¿no? Si no nos sentimos traicionados, ya no confiaremos más. Pero lo más importante para generar confianza es que quien tienes enfrente, en este caso la sociedad, sienta, constate que tu intención genuina es la de velar por sus intereses y no solo por los tuyos como organización. Por lo tanto, los ODS entran ahí, porque al final tú podrías hacer el negocio de muchas maneras e incluso hacerlo de manera sostenible, pero ahora te estás preocupando de incorporar el cumplimiento de objetivos sin los cuales el mundo no va a ser un lugar muy maravilloso en el que vivir, ¿no? Vamos a seguir pues, instalados en un mundo en el que la gente se muere de hambre, la gente se muere de sed, hay catástrofes medioambientales y realmente pues el conseguir que la sociedad sienta que las empresas se preocupan por lo que es importante para ellas y lo que es importante para sus intereses como sociedad es donde realmente está esa capacidad de los ODS de construir esa confianza. Deciros, para cerrar, es el último bloque, hablaros de 3 claves para aprovechar esa oportunidad de generar confianza que nos dan los ODS. La primera de ellas tiene que ver con que las grandes empresas sostenibles, y digo grandes refiriéndome a buenas, o sea, los ejemplos de sostenibilidad en el mundo, ya no tienen un plan de RSC y un plan de negocio, sino que tienen la sostenibilidad integrada en su estrategia. Es decir, son empresas que tienen un negocio que ejecutan de una manera sostenible y las cosas que no son sostenibles no las hacen o dan vueltas para hacerlas de otro modo, ¿no? Entonces, aquí son datos de un estudio de líderes en sostenibilidad y lo que vemos es como en el 2019 lo que las mejores empresas del planeta en términos de sostenibilidad tenían como la clave para ser un líder en sostenibilidad era tener un propósito ligado al bien común. Sin embargo, como en el 2020 ya ese propósito ha tenido que estar en el core del negocio, en el modelo de negocio. O sea, que estamos pasando de esa parte visionaria y declarativa a que la manera de hacer negocios tiene que ser sostenible porque mi negocio es sostenible. O sea, que estamos en esta pauta. Aquí poneros un ejemplo que siempre me gusta mucho. Los líderes en sostenibilidad, según este estudio de los Sustainability Leaders que hace GlobalScan y Sustainability, y que han presentado pues, hace prácticamente un año, o sea, estará a punto de salir el siguiente. Unilever es la compañía del mundo más reconocida desde un punto de vista de sostenibilidad, Patagonia la segunda y que la tercera. Este ranking sigue siendo así desde hace, creo que un par de años, o sea, están en la misma posición con distinta nota, pero os pongo el ejemplo de Patagonia. Patagonia, todos conocéis quizá este anuncio donde dijo en un Black Friday no te compres esta chaqueta porque si ya tienes otra no necesitas una chaqueta más aunque sea barata, ¿no? Esto era un poco lo que todos nos hemos quedado, pero lo más interesante es lo que pone en la parte derecha del anuncio, que os lo he puesto un poquito más grande, y que lo que te viene a decir es cuál es nuestra filosofía de gestión y cómo hacemos nosotros negocios, cómo vendemos nosotros chaquetas y zapatillas. Pero además le pido al cliente, al consumidor, que él también se comprometa si quiere ser mi cliente. Y de alguna manera, por poner un ejemplo, dice, oye, reduce. Nosotros, ¿qué hacemos? Construimos ropa muy buena, que no se rompe. Y tú lo que haces es que no te compras 50 chaquetas, tienes una buena, que lo mismo es un poco más cara, pero tienes una, no tienes 15. Bueno, pues esto lo hace con todo el ejemplo, ¿no? Repara, nosotros te arreglamos la ropa si se te rompe, nuestra ropa. Y tú lo que haces es que si se te rompe nos la traes para que te la arreglemos. Y tiene una línea de negocio conectado ahí. Por lo tanto, se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero hay que pensar, y como veíamos antes, y nos pedía Naciones Unidas, pues bueno, innovar para dar soluciones distintas y hacer negocios con los que las empresas van a ganar dinero, pero que también contribuyen de alguna manera a ese bien común. Por otro lado, los ODS son una oportunidad para conectar ese negocio con ese bien común. Lo que os decía, todos seguramente habéis hablado de propósito, hay toneladas de información sobre la importancia de tener un propósito que conecte lo que hacemos con ese bien común y activarlo, ser capaz de bajarlos a comportamientos y a maneras de hacer. Y lo interesante de los ODS es que te puede inspirar de alguna manera para conectar lo que tú haces con alguno de estos 17 o de los subobjetivos que hay debajo, ¿no? Lo que tenéis es una sugerencia que da este informe de Meaningful Brands, de cómo conectar los ODS con tu propósito, pero por poneros 2 ejemplos, pues un Telefónica habla de hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Pues ese conectando va a tener que ver mucho con el desarrollo de industria, de redes, para poder conectar a las personas, pero también con otros ODS.
O un CVS, que conoceréis, que es norteamericano, farmacias norteamericanas, pues si quieren ayudar a las personas en el camino hacia una salud mejor, y ese es su propósito, bueno, pues tienen ODS específicos sobre salud. Entonces, ¿qué está haciendo CVS en este momento, ¿no? en el que la salud es tan importante? Y también, además de que es una oportunidad para conectar el negocio con el bien común, es que es una oportunidad de negocio en sí mismo. O sea, el hecho, si todas las mujeres del planeta llegan a una igualdad de género y son consideradas, y tienen independencia y tienen ingresos económicos, etc., se convierte en una oportunidad. Pero todo lo que tiene que ver con las energías sostenibles se convierte en una oportunidad de negocio. Y lo mismo con casi todos los ODS, la calidad de la educación, la industria, o sea que realmente lo que requiere es pararse y hacer las cosas de otra manera. Y luego un último driver muy importante, que es el cuidado con el ODS washing, con el rainbow washing y con todos los washings que habréis oído, ¿no? El greenwashing, bueno, todo esto habéis oído hablar de ello, ¿no? Y es cuando una organización transmite mensajes sostenibles sin que haya nada debajo y lo que parece que quiere hacer un lavado de cara, ¿vale? Entonces, varias cosas sobre esto. Es muy importante que los ODS formen parte de la estrategia empresarial. Los ODS no son 17 cajas en las que tengo que meter todas las cosas que hago que están relacionadas, que esto es lo que muchas organizaciones al inicio, en toda su buena voluntad, hicieron. Para que un ODS, digamos, para hacer bien una estrategia de ODS, tiene que formar parte de la estrategia de la empresa, tiene que implementarse de manera que mejore el objetivo. No vale coger lo que ya hago en igualdad y entonces lo meto en la caja de igualdad, eso ya lo hacía, con eso no estoy cambiando el mundo más de lo que ya lo había cambiado, ¿no? Entonces realmente supone hacer otros proyectos o hacer cosas que no hacía o cambiar el cómo hacía cosas, o sea que requiere un cambio, requiere una transformación. Tiene que ser sostenible en el tiempo y además tiene que ser medible, que siempre es por lo más complejo, pero cada vez se está avanzando más en la medición y también en la medición de los impactos sociales. Por lo tanto, pues hay que trabajar un poco con este enfoque, ¿no? Pero quizá lo más interesante para mí, lo que creo que es importante siempre llevarse a casa, es el error que supone el coger los 17 ODS e intentar hacer cosas en todos. O sea, al final se ha vuelto aquí a poner Telefónica, que os había comentado su propósito, y su principal ODS es el 9, que es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. ¿Por qué? Porque es realmente lo que Telefónica con su negocio puede hacer y lo que lleva haciendo desde hace tiempo. Ahora, ¿qué tiene que hacer distinto para que esto sea así? Para que esa industrialización sea inclusiva y sostenible y fomente la innovación. Bueno, pues tendrá que hacer cosas, ¿no? Y ellos nos lo explican cómo lo hacen, ¿no? O Pearson pues trabaja sobre 3 ODS fundamentales y no sobre 15 ni sobre 10, trabaja 3, que tienen que ver con la educación, con la igualdad de género, bueno, con lo que realmente él puede promover desde su negocio y lo que ha decidido comprometerse a promover. ¿Y cómo gestionar los ODS con sentido? Y ya termino con estas 2 diapositivas y con el foco para abrir el debate. Bueno, pues ¿cómo gestionarlos con sentido? Yo os propondría, y me voy a poner un poquito más acá para que lo veáis bien, os propondría que hay como 3 niveles de trabajo. Uno de gestión, otros de comunicación y otros de implicación. El primero tiene que ver con alinear los ODS con la estrategia y el propósito de la organización. Y por lo tanto lo que decimos es que al final nosotros, en función de a qué nos dediquemos, vamos a saber de unas cosas u otras y vamos a tener una capacidad de impacto u otra en función de nuestro tamaño y de nuestro sector. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es yo tengo mi estrategia de negocio y luego tengo mi estrategia de sostenibilidad y ODS que van por otro lado. Al final esto tiene que estar integrado porque es que si no, no va a funcionar, no lo vamos a hacer. No va a ser importante para nosotros. Tiene mucho que ver con el cómo también hacemos las cosas. El segundo tiene que ver con seleccionar solo aquellos en los que vaya a haber un impacto relevante y por eso tiene que estar conectado con la estrategia, porque es al final donde vamos a poder poner los focos y nuestro expertise. El tercero, con definir proyectos que contribuyan a esos ODS que hemos seleccionado y que supongan un compromiso, no solo reporting. Es lo que os decía, en vez de decir, ¿qué hago en igualdad? Pues ya reporto lo que hago en igualdad. Bueno, pues mi punto de partida en igualdad es este y los nuevos proyectos que yo voy a hacer para potenciar la igualdad en mi organización son estos 2, este único o estos 5. Y por supuesto tienen que tener, que es el cuarto punto, objetivos SMART, que esto lo habréis oído en todos los sitios, pero básicamente objetivos medibles, que yo pueda saber si lo he cumplido o no, que no sea una hoja de deseos, sino que sea una hoja donde planteo un objetivo que puede tener una evaluación y una manera de medirlo aparte de saber cómo lo voy a cumplir.
Y a partir de ahí empieza otra fase que tiene que ver con comunicar, porque es importante también contar lo que hacemos. Ya ha pasado esa época en la que no hay que ser bueno, pero que no lo sepa nadie. No, o sea, nosotros tenemos que contar cómo somos como empresa, qué es lo que hacemos como organización y cómo lo hacemos. Y en eso creo que no hay que tirar fuegos artificiales, pero tampoco hay que esconderse. Entonces, es importante esa parte del reporting y vincularlo a los ODS, trabajar en su comunicación y que sea el máximo responsable de la compañía quien asuma esos compromisos como públicos. Porque al final lo que dicen los líderes es importante y si los líderes no lo dicen y nunca hablan de estos temas, pues no lo va a ser. Y luego, por último, y es realmente importante para Naciones Unidas, está poniendo mucho el foco, la importancia de sensibilizar e implicar tanto a nuestros stakeholders internos como a nuestros stakeholders externos. Así que ya para cerrar estas últimas 3 ideas, y por supuesto lo más interesante es el debate, la primera, que el COVID ha incrementado la importancia y la necesidad de contribuir como empresas a la sociedad. Y eso es así, porque de alguna manera nos ha puesto delante de la puerta, primero, que no somos imbatibles ni inmortales, por muy grandes que seamos, que hemos sido capaces de responder de una manera muy positiva en un momento tan difícil como este ante la sociedad, poniendo a las personas por delante del dinero en un momento complicado. Y esto nos ha dado puntos como organizaciones, ¿eh? O sea que eso, si queréis, también lo comentamos. El segundo, que los ODS permiten poner de manifiesto el poder transformador que tienen las empresas. Un dato que siempre me llama la atención, seguro que está desactualizado y es un poco arriba, un poco abajo, pero es que 69 de las 100 mayores entidades económicas del mundo son empresas, no países. Por lo tanto, si una empresa como Apple o una empresa como Walmart, que tiene 2 millones de empleados, es decir, la población de Eslovenia entera, cambia una política para impulsar la igualdad, fijaros a la de personas que le está cambiando la vida, una empresa. Por lo tanto, yo fundé Trustmaker con este pensamiento. O sea, yo de verdad creo que ayudar a las empresas a gestionar su confianza, a comportarse de otra manera más positiva, a incorporar los ODS a la gestión, ayuda de verdad a transformar el mundo. Y por último, dejar claro esto, ¿no? Que los ODS son esta gran oportunidad que tenemos como organizaciones de generar confianza entre las empresas y la sociedad, que es algo realmente necesario, y sobre todo ayudar a primar ese bien común, transmitir que estamos también en este planeta, que formamos parte de él y que nos interesa también el bien común, más allá de dar muchísimo beneficio y que nuestros accionistas estén encantados. Porque lo cierto es que hoy los accionistas también están bastante contentos, no todos los accionistas ni de todas las empresas, pero hay muchísimos accionistas y es realmente creciente el número que te están pidiendo que des resultados económicos, pero que también lo hagas con un impacto social. Y esto es lo que quería comentaros y nada, vamos a hablar, si os parece, ahora un poco cómo realmente los ODS pues, son una oportunidad de generar confianza para las empresas en su relación con la sociedad. Muchísimas gracias, Sandra. Casi que me has emocionado. Bueno. Me has emocionado en un tema que me permites, ahora empezaremos el debate, pero si me permites, antes darte las gracias y luego me has emocionado en un tema, el tema de la igualdad de género. He visto que en el rapport, uno de los rapports que has pasado es el tema que menos se preocupan las empresas. Lo mismo te lo he explicado yo mal, Rosa, porque en el reporte que se hace de cómo las empresas españolas están contribuyendo a los ODS, aparece como el primero al que más empresas han contribuido este año, teniendo en cuenta que estábamos mirando las empresas, como os decía, fundamentalmente pymes. Curiosamente, esta mañana se ha presentado otro estudio, que lo mismo algunos, si estén muy interesados en ODS, habéis acudido, que a ver si tengo aquí por aquí los datos, y que es el estudio que hace el Observatorio de ODS de SADE con la Fundación La Caixa. Entonces, han presentado este año, lo que pasa que hacen sobre un reporte de los datos de las memorias del 19, por lo tanto, son datos antiguos. Y ahí simplemente decirte que lo que es interesante es que también aparece como uno de los ODS relevantes para las empresas. Ahora, si encuentro el dato, te lo hago saber, pero sí que se está teniendo atención
y cuidado hacia el tema de la igualdad de género, y se empieza a tener también cuidado hacia el tema de otro tipo de igualdad. Teniendo en cuenta la obligación que tenemos las empresas, antes de más de 250 empleados, un plan de igualdad, ahora esto no importa. No sé, me ha dado la impresión que era el objetivo que menos destacaba. Me ha dado esta impresión. Quizás sí, pero te digo que te lo habré explicado yo mal, a lo mismo al decirlo. No, pero o yo lo he entendido mal. Por tanto, era el cuadro principal, y sí que realmente se está teniendo en cuenta. Porque, como tú dices, o sea, primero también, claro, cuando el regulador regula, pues ya es mucho más fácil que todos lo cumplamos, ¿no? O sea, que es cierto que, claro, cuando un regulador te dice, mira, si tienes más de 250 empleados, es que esto lo tienes que cumplir, y si estás cotizada, pues en tu consejo de administración tiene que haber tantas señoras, pues obviamente lo vas a cumplir, y si no te van a penalizar, ¿no? Ya sea bien el regulador o bien tus inversores o los proxy cuando recomiendan invertir en tu organización. Pero sí, te digo, lo habré explicado yo mal, pero sí que se está teniendo bastante atención a ese tema. Gracias por aclarármelo. Ahora, si te parece, vamos a entrar con las preguntas. Voy a leerlas y tú misma las vas contestando. Además, darte las gracias porque tu tiempo ha sido o'clock. Bueno, me he pasado unos minutillos, pero no se ha notado. Nada. Gracias. Vamos a pasar ahora con las preguntitas. A ver, Elena, buenas tardes, gracias por la participación. Elena nos dice, Elena Ferrer, buenas tardes a todos y un cordial saludo. Buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Estimado Enrique, si tienes alguna pregunta, por favor, el turno que no veo, recuerdo, voy a hacer... No, esto es lo que me dice Óscar, pero no veo preguntas, Óscar. En el icono de preguntas y respuestas, Rosa. No lo veo, espera. En el medio de la pantalla. En el medio de la pantalla no lo veo. A ver, no. Sandra, también tú si quieres. Vale, estoy bien. Como tú quieras, Rosa, ¿lo ves? Sí, a ver si lo ves tú. No, sí, mira, no. Aquí, Eduard, sí, ya está. Venga, perdona. Eduard Arruga te pregunta, un elemento importante del entorno de las empresas lo constituye la actividad del sector público. Vaya, ahora se me ha borrado hoy, por favor. Perdonad, sí. Del sector público. ¿Crees, Sandra, que las autoridades, es decir, los gobiernos que firman los ODS son conscientes y actúan en consecuencia con este compromiso firmado? En otras palabras, ¿ayudan a que las empresas cumplan los ODS? Pues, Eduard, gracias por la pregunta. Realmente los gobiernos tienen un compromiso alto. De hecho, si queréis, os puedo poner luego los datos de cómo está contribuyendo España a los ODS como país, que están en este informe que realiza, en este caso, Cambridge. Y los gobiernos al final están teniendo ahora mismo un papel muy importante en difundir la importancia de los ODS y pues que haya un ministerio que está, pues Agenda 2030, ¿no? Y tener personas y organismos trabajando hacia la difusión y el impulso de estos ODS a las organizaciones. O sea, que sí que existe ese tipo de impulso, un impulso fiscal o de otro tipo, pues en este momento no hay. Pero lo que sí que hay es un impulso de difusión y de colaboración, de impulsar determinados ODS entre unos y otros. O sea, que desde luego que sí. Luego, lo que son los fondos europeos de recuperación, pues de alguna manera también van a contribuir totalmente a que se conecten con los ODS. Esto te lo puedo garantizar porque los proyectos que se están presentando realmente al final, al conectar con todos los temas medioambientales y demás, conectan perfectamente con ODS y en muchos casos los proyectos que se han presentado no solo se plantean desde un punto de vista de negocio y recuperación económica, sino que ya vienen con todo ese matiz pues, medioambiental y social que está pidiendo el regulador, en este caso, europeo y a través del español, ¿no? O sea, que te diría que sí, que hay un impulso. Obviamente podría haber más, pero desde luego que sí que lo hay, ¿eh? O sea, que sí, en mi opinión. JMJ pregunta, primero, da las gracias por la completa y brillante exposición y las respuestas que ha dado a todos los problemas que planteaba. Y nos pregunta, me gustaría saber cómo implementar un plan de reputación en una organización.
Bueno, pues primero gracias por digamos, por el comentario de la exposición brillante y completa, que bueno, pues espero que sí, pero esto nunca hay tiempo suficiente para hablar de todo esto. Y bueno, hablar de reputación. La verdad es que yo me dedico a los intangibles, porque nosotros en Trustmaker ayudamos a las empresas a generar confianza activando todos los activos intangibles que hay en una organización, que tienen que ver con las promesas que emitimos, el propósito, la marca, la reputación. O sea, el hecho de que cuando tú preguntas por ahí y digas, oye, ¿qué tal el Club de Roma? Y que te digan, oye, genial, son súper serios, son inspiradores, tienen tal... O que te diga, o si te dicen algo negativo, pues ya se ha acabado. O sea, que por eso la reputación es intangible, pero es absolutamente determinante en la toma de decisiones de colaboración, ¿no? Porque si no hay ni esa colaboración, pues nunca vas a saber. Entonces, la reputación básicamente se basa en decidir qué quieres ser y tener claro qué quieres ser como organización, como persona o como institución, qué estoy haciendo y qué estoy diciendo. Y tengo que estar trabajando con estos tres elementos. Entonces, para gestionar la reputación tenemos primero que tener muy claro qué queremos ser como organización y segundo, cómo lo estoy soportando con lo que hago. Porque al final la reputación no deja de ser ninguna otra cosa que el reconocimiento que mis grupos de interés con los que me relaciono hacen de cómo me comporto. Y obviamente la comunicación ayuda a que la gente lo sepa, a redondear lo que hago, a que se parezca mejor, pero en el mundo en el que vivimos hoy ya no se puede engañar a nadie, porque todos tenemos, no tengo por aquí el móvil, ¿no? Pero que todos somos periodistas en potencia. O sea, antes decías, yo cuido muy bien a mis empleados y lo pongo en la memoria y hago un anuncio y ya está. Ahora esto es inviable, solamente falta que encima digas, cuido muy bien a mis empleados, que si les cuidas mal, tienes un montón de empleados con esto que ya se encargarán de, bueno, pues desmentirlo y justo lo contrario, ¿no? Que reviertan pues, en reputación negativa. Entonces, realmente todo esto es más complejo porque al final estamos hablando de cómo manejar percepciones, pero cuando gestionamos reputación no solamente trabajamos sobre las percepciones, tenemos que trabajar en que lo que hacemos y lo que decimos esté conectado con aquello que queremos ser. Si no, no va a ocurrir. Y por lo tanto esto hay que medirlo, ¿eh? O sea, que tiene su aquel, vamos, da para otra sesión, pero que realmente es eso. Es como somos capaces de alinear y ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos con aquello que queremos proyectar y que tenemos como guía, que van a ser nuestro propósito y nuestros valores. Otra pregunta. María Sainz, ¿qué hacen las cámaras de comercio, por ejemplo, sobre los ODS? Pues mira, si te digo la verdad, María, yo ahora mismo no te puedo contestar ¿sabes? Con fe ciega de esto es lo que hacen. Yo sé que sí que están difundiendo de manera similar a como lo están haciendo los organismos gubernamentales la importancia de los ODS, con charlas de este tipo. Y las propias cámaras también, algunas están planteando o tienen, explican cómo contribuyen a los ODS, se eligen una serie de ODS, pero no te lo sé decir con un plan. Entonces, casi es una pregunta como para podérsela hacer a alguien de las cámaras. Pero desde luego yo he estado hablando sobre sostenibilidad y ODS en alguna de las cámaras de comercio. O sea, que sí que te puedo decir que están impulsando la sostenibilidad y que sobre este tema, pues desde luego que al menos en la parte de difusión lo están haciendo. Ya no te sé decir con más detalle. Francisco Javier Gallego pregunta, ¿hay algún organismo o institución que vigile que los ODS que se publicitan conlleve acciones y compromisos reales? Que no haya ese washing que has comentado. Interesante presentación. Bueno, pues muchas gracias, Francisco o Francisco Javier. A ver, aquí has dado en el kit de la cuestión, porque de hecho cuando leemos en Naciones Unidas los informes que hay, o sea, lo bueno que hay sobre ODS es que el que quiera saber de ODS está todo publicado, Naciones Unidas tiene guías para medir los ODS, objetivos, o sea, tiene todo. Pero cuando entras en los informes para que ellos midan esa evolución del objetivo, no de las acciones que ahora te comento, ya vienen a decir que el gran problema que tienen para saber si evolucionan o no los objetivos, es decir, si se reduce la pobreza o el hambre o cualquiera de los otros objetivos, tienen un problema de la integración de los datos y de la trazabilidad de los datos y que los datos sean homogéneos y demás. Entonces, casi cualquier informe que te leas sobre ODS, vamos a ver que ya incluso en esos, digamos, grandes instituciones, el tema de la métrica está siendo ya difícil, solamente la métrica. Si ahora entramos en saber si lo que las empresas dicen que hacen, lo hacen de verdad, no hay nadie en este momento que haga un check y que diga, o sea, tú estás diciendo que has hecho este programa, que has invertido tanto y que esto reduce de esta manera. Ahora mismo esto no existe. ¿Qué es lo que hay? Las grandes empresas, y de hecho en el informe que se presentaba esta mañana del Observatorio ESADE sobre los ODS,
lo que venía a decir es que la mayor parte de las empresas que han reportado y que han tenido en cuenta ODS lo han hecho por GRI, que es el Global Reporting Initiative, que supongo que lo conoceréis, y que, bueno, GRI, aparte de identificar pues, todos los indicadores que demuestran si eres o no responsable, sostenible en las distintas áreas, también certifica el hecho de que tengas una serie de acciones y una serie de inversión en ODS. Pero no hay nadie que vaya a tu casa a ver cómo lo estás haciendo en este momento, ¿no? Todavía no. Lo que sí que hay, o debería haber, es esa conciencia y ligarlo con la pregunta que se hacía antes sobre reputación, que lo peor que puede hacer una empresa en este momento es contar mentiras o decir que hace cosas que no hace, porque se va a saber. O sea, esto os lo puedo prometer, se va a saber. Igual que ahora vemos un montón de casos de corrupción que desfilan todos los días pues desde hace un montón de años y decimos, ¿qué de corrupción hay? No, lo bueno es que ahora ya esto no se permite. O sea, esto que antes a lo mejor se podía pasar y no pasaba nada, pues ahora ya no vale. Entonces, bueno, pues estamos un poco en ese punto. Lo peor que puede hacer una organización es mentir. Y además, y perdonadme que me extienda aquí un poco, pero hay un gráfico que en una sesión que creo que fue Germán Granda de Forética hace muchísimos años. Recuerdo que cuando esto de la sostenibilidad y de la RSC se empezaba a reportar, esta institución lanzó un informe que decía los informes GRI en el mundo, ¿no? Y entonces decían, pues el 80, pues no sé, ponle que el 30% de las empresas cotizadas tienen una calificación de A a C, ¿no? Pues la media es el B+. Cuando lo comparabas la media del mundo con las empresas españolas teníamos un A3+, todos. ¿Por qué? Porque somos especialistas en este país en contar lo bien que hacemos todo. Y es un error de bulto. Lo mejor es tener esa visión más anglosajona de decir, a ver, yo voy a ver qué quiero ser y me voy a medir cómo estoy hoy. Y resulta que hoy tengo una C. Qué bien. O sea, fíjate todo el tiempo que tengo para ir mejorando y contar que he pasado a una B, a una B+, a una B3+, etc., ¿no? O sea, en este caso era muy antiguo y ese era el ratio de medición, ¿no? Bueno, creo que es un cambio de mentalidad y que viene obligado por el contexto. O sea, no se puede medir. O sea, creo que para eso estás tú y los stakeholders y las asociaciones activistas y la sociedad civil para que, bueno, pues que en el momento que mientas te castiguen. Y lo malo es que cuando la reputación es mala, la gente pregunta y dice, ¿harías negocios con esta gente? Y como te diga alguien en que confías, yo no, se ha acabado, no lo vas a hacer. O sea, se dice que es una cosa muy soft, pero es tan hard y tan dura como esto. Que impide que se hagan negocios o promueve que se puedan hacer negocios, ¿no? No sé si te he contestado, si alguien no le he contestado, por favor que me lo ponga y profundice un poco más. Son cambios culturales como propone o como indica la señora María Saiz. Otra pregunta de Chema Báez. Dice, soy miembro del Foro de Empresas Innovadoras y estamos trabajando en relación entre innovación y ODS. Algunos ODS parecen en primera instancia contrarios a la cultura empresarial dominante. Para cambiar estas tendencias hace falta mucha innovación, no solo tecnológica. Algunas decisiones son arriesgadas. La primera impresión es que a medio plazo puede limitar la competitividad. Bajo un poco. La competitividad. Probablemente esta impresión se debe a que es muy difícil realizar cambios culturales radicales, lo que nos ha dicho la señora María anteriormente. ¿Cómo superar estas dificultades de objetivos económicos de los ODS? Bueno, pues Chema, has hecho otra pregunta del millón. Ya me gustaría a mí tener la respuesta y decir, mira, esto se hace así, tengo la metodología y si quieres hablamos y nos juntamos. A ver, como bien decís y como bien apuntaba, creo que era María justo en la parte de arriba, esto tiene que ver con un cambio cultural, pero incluso social. O sea, la imagen, esa percepción que hay de las organizaciones, de las empresas, en muchos sitios, pues tiene que ver ya con esto. Y a veces es lo que se espera, ¿no? Que la empresa mire por su interés y no por el tuyo. Y luego internamente, bueno, estamos muy orientados al, claro, hay que dar beneficio, implementar este tipo de cosas va a retrasar el dar beneficio. Sí, o sea, realmente, como bien dices, tiene que ver con innovación. Y de hecho, por eso, cuando ha comentado, a mí siempre me gusta cuando me preguntan ella a qué te dedicas, digo, bueno, nos dedicamos a generar confianza con todos los stakeholders de la organización, ayudar a las empresas a que lo hagan de una manera con método, con métricas, o sea, que se puede hacer, que no es una cosa así que se habla, pero hablamos de la innovación aplicada a las metodologías, porque es que sin innovación no va a pasar. Como tú dices, es una transformación. O sea, al final lo que tiene que hacer una empresa es transformarse para incorporar que la nueva manera de hacer las cosas aquí
tiene que ver con generar beneficios para nosotros, pero también para el resto de stakeholders. Y eso es un cambio, desde luego, bueno, pues muy, muy complicado. Sí que hay un caso que a mí me gusta contar, sobre todo porque es este Unilever que decía antes, que aparece para los súper expertos en sostenibilidad como la gran empresa sostenible. El caso de Paul Polman, que ya no trabaja en Unilever y que de hecho, pues bueno, pues acabó saliendo de Unilever en un momento concreto por otro tema que es para otro foro, pero no fue por no dar resultados. Bueno, pues sabéis que Paul Polman era el director financiero de Unilever en un momento en el que Unilever estaba a nivel financiero y de bolsa terrible, o sea, estaba muy mal, o sea, con unas pérdidas de años que ya empezaban a ser históricas. Y este señor, cuando llega, lo que decide es que Unilever, que es una empresa en la que creo que me parece que son como 7 hogares del planeta, tienen al menos un producto de Unilever en su casa. O sea, estamos hablando de este monstruo. Bueno, pues este señor cogió y le dio la vuelta como un calcetín, lo hizo una empresa sostenible, que por supuesto seguirá teniendo cosas que mejorar, pero creó fábricas sostenibles, fábricas de basura cero, plástico reciclado, temas de acuerdos de cultivo con los... O sea, tiene mil temas, así quien esté interesado que esté ahí. Entonces, la estrategia de Unilever es una estrategia sostenible. ¿Y qué es lo interesante de todo esto y por qué te lo cuento? Porque Paul Polman tomó la decisión de que lo iba a hacer porque creía en ello, porque no había nada que le garantizase que esto iba a funcionar. Lo que pasa es que tenía el gran convencimiento, tomó la inspiración de Lord Level, que es muy interesante porque cuando Lord Lever monta Lever en Port Sunlight, pues realmente es en la plena revolución industrial y cuando la gente estaba en la guerra luchando, las mujeres recibían una pensión, les daba un trabajo, tenían casas. O sea, creó lo que es ahora la seguridad social británica, pues el origen está en Unilever, en el origen de Lever. Pues Paul Polman se inspiró ahí y consiguió darle la vuelta como un calcetín a la organización y hacerla rentable. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de toda esta historia, que la he contado un poco desordenada, pero una cosa que me pareció alucinante es que él cogió y dijo: las presentaciones de resultados trimestrales, como no son obligatorias, se eliminan, señores. Aquí vamos a pensar al menos a un año vista, no a 3 meses vista. Porque es que si estáis pensando a 3 meses vista, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir dando resultados y vais a seguir cobrando el bonus de los 3 meses. Pero es que esto no va del bonus, va de cambiar la organización. Entonces, realmente, hacer el cambio es muy difícil, Chema, pero desde luego no es imposible. Y vamos, nosotros trabajamos en esto, ¿no? O sea, estamos trabajando en un proyecto con Repsol, que está ahora justo en otra parte, pero como te puedes imaginar, Repsol está transformándose como organización, pero le van a tildar de greenwashing haga lo que haga, porque es una empresa que fundamentalmente todavía se sigue dedicando a los hidrocarburos, aunque se esté transformando hasta que se transforme. Pues habrá gente que dirá que hace greenwashing. Ahora, si lo haces 15 años, pues lo mismo ya deja de ser greenwashing, ¿no? Pero hay que cambiar muchas mentalidades en las organizaciones. Oye, y una organización como Repsol, llevamos bastante tiempo trabajando con ello y, como tú dices, es un proyecto de transformación cultural donde están pasando cosas de otra manera y se están haciendo proyectos para conectar con la sociedad, pues que a lo mejor antes no se hacían, ¿no? Siendo Repsol una compañía que, ya os digo, no es porque sea mi cliente, o sea, y desde luego no es por eso, pero que es una compañía que se dedica al sector que se dedica y que es ejemplar en el comportamiento que tiene. Pero son conscientes de que tienen que hacer otras cosas que ahora no están haciendo. Pero bueno, el cambio pues es difícil, la verdad. Y desde luego requiere muchísima innovación. Así que enhorabuena por el foro, porque desde luego ahí podéis avanzar por esta línea, en ese cambio cultural. Nicolás pregunta: ¿cree que los fondos de inversión buitre como los BlackRock, que han arruinado a miles de familias, también cuando entran de manera intensiva en empresas, suelen arruinarlas en periodos cortos de tiempo para luego venderlas? Pues mira, Nicolás, no te puedo dar una respuesta así como decir, sé que BlackRock hace esto y son terribles y hacen esto otro. O sea, obviamente los fondos buitres han hecho barbaridades en este país y en otros, con aliados y sin aliados. Lo que sí te puedo decir es que los fondos de inversión están apostando y están impulsando en este momento un camino hacia la sostenibilidad, en el sentido que lo que están haciendo, y me refiero a fondos, es apostar por invertir en aquellas empresas que son sostenibles, y se está desarrollando muchísimo. En todas las organizaciones con las que yo trabajo, es cierto que nosotros trabajamos en este momento, casi todos son empresas IBEX 35 o empresas muy grandes, están transformando mucho y avanzando mucho, no de si en gestión sostenible, porque se lo están pidiendo los inversores, se lo están pidiendo los fondos, se lo están pidiendo las carteras en las que quieren entrar de alguna manera. Entonces, bueno, pero desde luego que se han hecho barbaridades desde muchísimas organizaciones y que hay fondos que se dedican a comprar empresas para
para arruinarlas y venderlas por trozos o, bueno, o para comprarlas y venderlas por trozos y destrozarlas, pues por supuesto. O sea, esto, creo que el que ha sido empresario ha levantado una empresa, se la compra a un fondo y luego ha visto cómo se la han destrozado para venderla por partes, pues aunque la haya vendido y haya ganado dinero, pues lo mismo no era lo que quería que pasara con su empresa, ¿no? O sea, que esto, desde luego. María Sainz nos vuelve a preguntar, ¿cómo se puede comprometer a las pymes y autónomos que forman el tejido empresarial y social de nuestro país? Supongo que comprometer con los ODS. Pues supongo que sí. No sé si María si quieres aclarar un poquito más la pregunta. ¿Cómo se pueden comprometer? ¿Cómo podemos comprometer a pymes y autónomos a que sigan o que implementen los ODS? Entiendo yo que es la pregunta que nos hace. Pues supongo que es la pregunta que hace María. Pero a ver, ¿cómo se puede comprometer? Desde luego hay una parte que es importantísima, que es la de que lo conozcan y sensibilizarlo, porque si no sabes que esto existe, pues tampoco lo puedes hacer. El otro día oí un ejemplo, os lo digo porque no es un case de un paper, es un ejemplo que oí en la televisión y dije, me quedé impresionada porque los que sois de Madrid lo conocéis y los que no sois de Madrid habréis pasado por Atocha y también lo conocéis, que es un bar que se llama El Brillante, que ponen bocadillos de calamares. Bueno, pues esto es una pyme, obviamente. Bueno, estos señores han decidido que van a contratar solamente a camareros mayores de 55 años. Estás contribuyendo de alguna manera al bien común, seguro que hay un ODS con el que lo puedes conectar, estás fomentando a la generación de empleo en un entorno y una franja de edad que en tu país realmente pues, es un drama, el que se queda en el paro con 55 años sabe que no va a encontrar trabajo. Bueno, pues todos podemos contribuir. Yo creo que lo más importante es, primero, sensibilizar que esto existe y hacerlo tangible con ejemplos para que la gente entienda cómo yo puedo contribuir, porque es que si no se te va la cabeza a pensar en Telefónica, Google, y claro, tú no eres Telefónica ni Google, y bueno, pues yo soy una pyme igualmente, ¿no? Y cuando tú piensas en los problemas que tú tienes como pyme, dices, ¿cómo voy a poner yo con esto? Bueno, resulta que es que sí, que es que tú puedes influir, porque si tienes 10 empleados o 250, es que a esos al menos ya les puedes cambiar la vida, puedes decidir contratar de una manera, puedes decidir apostar por determinados aspectos. O sea, por lo tanto, creo que lo más importante sería trasladarles que esto existe, que es parte de una nueva manera de hacer negocios en la que estamos todos sumando, o la idea es irnos todos sumando y que realmente puede contribuir para tu negocio, incluso en esto que decíamos, ¿no? Mejora tu reputación, o sea, todos esos beneficios que tenía, le hace más resiliente, etc., y que lo veas en ejemplos concretos que te pueden aplicar a ti, porque si no a veces lo que le pasa a todo esto es que es tan teórico que dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer si yo soy una pyme? Si tengo 2 empleados o tengo 7 empleados, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, pues puedes hacer estas cosas. Entonces creo que sería un poco la manera de bajarlo, ¿no? El señor Francisco Gómez nos dice, ¿y la responsabilidad social corporativa? No es muy parecido, es verdad, se ha olvidado casi la responsabilidad social corporativa, ya no hablamos casi de ella. No, esto siempre... lo digo yo, no lo dice el señor Francisco Gómez. No, pero los dos acertados en lo que decís. Y de hecho esto siempre es complejo, porque cuando, por ejemplo, vas a un máster a explicar responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, que es el término que se utiliza ahora más, pero sabéis que se habla también de responsabilidad empresarial, o sea, realmente hay como muchas maneras de llamarlo. No tiene más que ver, o sea, realmente todos estos términos, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, es cómo somos capaces de hacer nuestro negocio de una manera en la que generemos beneficios para los distintos stakeholders con los que nos estamos relacionando. O sea, tiene que ver con el cómo hago el negocio. Incluso podríamos tener, por deciros un ejemplo que no estaría en estos ODS. Yo tengo que despedir ahora a alguien, tengo que echar a 20 personas de mi empresa. Pero es que lo que sería irresponsable es no echar a 20 personas de mi empresa, porque a lo mejor si no las he hecho cierro. O sea, que esto todos los que somos gestores lo sabemos. Ahora, yo puedo echar a esas personas diciéndoles, señores, hasta más ver, mañana no vuelvan, denme el ordenador, les pago lo menos posible, o puedo ver cómo puedo recolocarlos, si les puedo dar una formación, si puedo mantener algunos, o sea, intentar hacerlo de la mejor manera posible, a veces incluso las cosas negativas, ¿no? Pero realmente la responsabilidad social corporativa es cuando yo hablo de sostenibilidad que hay que integrarla en el negocio, es cómo hago mi negocio de manera que no solo no genere outputs negativos para los distintos stakeholders y para el medio ambiente,
sino que además los genere en positivo, haciendo mi negocio. Es decir, que si soy un banco, hago bien banca. Que si soy es decir, que no vendo productos que no debo a clientes que no saben, que pago bien a mis empleados, que no hago, pues no sé, no hago acuerdos con gente que vende armas y trafica con drogas. Esto es responsabilidad social corporativa. A esto, además, le puedo sumar los ODS. Y muchas veces, cosas que ya hago en sostenibilidad o en responsabilidad social corporativa, va a conectar con ODS. Es por eso porque es lo que es la confusión. No son cosas o una cosa o la otra. De hecho, las empresas sostenibles o que tienen planes de responsabilidad social corporativa o planes, como os decía, de negocio sostenibles son las que suelen luego conectar con ODS y hacen alguna cosa más que a lo mejor no harían si no estuvieran los ODS. Pero no son cosas, ni son lo mismo, ni son cosas contradictorias. Son dos aspectos que hay que gestionar a la vez. Ser una empresa sostenible, tener ese plan de responsabilidad social o tener este plan de negocio ya sostenible y además ver cómo yo puedo contribuir a los ODS haciendo cosas concretas para no solamente relacionarme bien con todos mis stakeholders, sino con lo que necesita el planeta. Sería un poco el planeta y los humanos que vivimos en él, ¿eh? O sea que sería un poco esto. No sé si te contesta, Francisco. Una pregunta que me ha venido a la cabeza un famoso libro de Max Weber, que era La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y no sé por qué he hecho una correlación con la pregunta que nos hace Juan José Jara Rubio. Dice, contemplando que la moral cristiana le dio impulso a Europa en su vida de desarrollo económico, ¿qué opina de una ética empresarial cristiana para su modelo corporativo? Sandra. Estoy pensando, me parece una pregunta. Sí, perdona, es que me he quedado ahí que parecía que estaba congelada, sí. ¿no? Pero bueno, ahora ese es el truco. A mí me ha venido, me he acordado del libro de Max Weber, el famoso libro de la ética protestante. Es una pregunta profunda y quería... Muy profunda, sí. Muy profunda. Respuesta. Creo, no sé, Juan José, si podemos estar de acuerdo en que creo que la moral cristiana al final se basa en una serie de valores que quizá es lo que demandan las organizaciones. O sea, yo te puedo poner un caso que a mí me parece muy interesante. De hecho, iba a haberlo metido en la charla, pero era por esto de cumplir los tiempos que me pedía Rosa. Pero yo no sé si sabéis que la Business Roundtable norteamericana, que agrupa las 181 empresas más grandes de Estados Unidos y por lo tanto del mundo, básicamente, en 2019, en agosto, fue una noticia así que a nivel empresarial se movió mucho porque decidieron que iban a cambiar su propósito, que el propósito que tenían era el de Milton Friedman, que era básicamente generar valor para el accionista y ya está. Ese es el único objetivo que tiene que tener una empresa, generar valor para el accionista, que la verdad cuando lo lees da un poco de miedo, a mí por lo menos, no sé a los demás. A otros les parece que es lo que tiene que ser y que tenían que cambiar ese propósito por el de Edward Friedman, que uno era economista y el otro sociólogo, que lo que decía era que hay que generar valor para el accionista, pero que tienes que generarlo también para el empleado, para la sociedad, para el proveedor, para tu cliente. O sea, que realmente tienes que tener esa rueda de stakeholders en la cabeza y que no va a valer generar solo valor para uno, porque si no, al final va a eclosionar un poco el sistema y es creo lo que está pasando. Y ahí, si al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan José, lo que faltan son valores. Entonces, si al final cogemos esa moral cristiana y la llevamos a la empresa y sacamos esos valores positivos que se puedan incorporar, desde luego que puede funcionar. Pero creo que incorporar los valores a la gestión, que de alguna manera es lo que incorpora ese propósito que querían cambiar estos directivos de la Business Roundtable norteamericana, incorporar valores a la gestión y el cómo hacemos las cosas, no tanto el qué y el box ticking, ¿no? Que esto a veces pasa, ¿no? Esto si lo hago, no, cómo lo haces y cómo repercute a las personas con las que te relacionas, en positivo o en negativo, y si repercute en negativo no lo hagas, intenta pensar de otra manera, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con la incorporación del propósito y de esos valores a la gestión y de activarlos, que el problema, sabéis todos que se ha hablado de propósito muchísimo, pero si tú el propósito lo dejas puesto en la entrada en letras de oro y los valores igual, y ya está, no pasa nada, ¿eh? Que los consultores hemos ganado dinero haciéndolo y que vosotros habéis gastado dinero en poner una cosa dorada en la pared. Lo importante es que esos valores y ese propósito se concreten en cómo nos comportamos y qué hacemos y qué no hacemos. Conozco empresas que de verdad el tener ese propósito les ha cambiado el cómo hacen las cosas. O sea, es el principio del cambio, que preguntaba antes, creo que era Chema. Pero desde luego no va a pasar nada si eso no eres capaz de bajarlo al cómo te comportas y a actuaciones concretas y a decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde luego que creo que sí que podría ser una manera.
Para acabar, vamos con la última pregunta. También otras personas no hacen pregunta, pero le dan las gracias, te dan las gracias y lo celebran en la conferencia de hoy, que les ha aportado muchísima luz. Ya la última pregunta, que es de Armando Guerra. Aunque en la encuesta de la Red Española del 2020 la mayor parte de las contestaciones provienen de las pymes, teniendo en cuenta que en España más del 90% son pymes y de ellas la mayoría micropymes, creo que el reto de hacer llegar el conocimiento de la importancia de los ODS es a ese sector empresarial. ¿Cómo crees que se debe de hacer llegar la importancia de los ODS a estas empresas, a estas microempresas? Gracias y felicitaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por las felicitaciones. Desde luego, ojalá os haya interesado, porque es lo que digo, que estar ya a estas alturas del año, pues estamos todos cansados y de verdad que se agradece un montón tener al lado gente que está escuchando y además haciendo preguntas. O sea, que por ese lado, gracias de mi parte a todos. Y la verdad, Armando, me parece una pregunta muy buena, porque realmente, como tú dices, a la encuesta, claro que es representativa de España. De hecho, los datos que se dan esta mañana en esta otra que os comentaba del Observatorio ESADE son solo las cotizadas. Entonces, bueno, pues ya desdibuja un poco, ¿no? Y además tiene otros requerimientos y etc., ¿no? Pero realmente esa foto tiene mucho que ver con lo que pueden hacer las pymes. Y vemos que hay pymes que primero lo hacen y segundo se meten en una consulta para decir cómo lo están haciendo. O sea, que ya estos están bastante sensibilizados. Entonces, creo que sería muy importante, primero, que el Gobierno, más allá de tener ese trabajo que ha hecho de sensibilización, que creo que todavía está en una capa muy alta de la sociedad, vea la manera de poder irlo bajando a otra capa, que es, como tú dices, la mayor parte de las empresas que hay en este país y también los autónomos, que me parece fundamental. Y creo que las cámaras de comercio, que comentaba antes María, tienen también un papel fundamental. Entonces, más allá de las asociaciones, que puede ser pues, CEOEVA para las grandes, pero un CEPYME para las pymes, o sea, el trabajar con todo ese tejido asociativo en hacer charlas como pueden ser estas, pero de verdad creo que en ese caso, si me invitas a una charla ahí, la charla no puede ser así. La charla tiene que ser, pues esto, lo que quería hoy era más inspiraros, llevarnos más a la reflexión, era un poco más el objetivo, ¿no? Y hacer de colofón de todo este ciclo que habéis tenido. Pero esa charla tiene que estar bajada desde mi punto de vista con casos, que veas cómo lo ha hecho esta empresa que tiene 5 empleados, cómo lo está haciendo este autónomo que está al solo y que luego subcontrata a no sé cuántas personas, cómo lo hace esta pyme que es más una ME que tiene 200 empleados y mira la transformación que ha hecho. Y creo que quizá lo más importante, y porque además con los ODS se puede hacer a través de esa innovación que comentaba antes Chema, es que hay empresas que van a hacer más negocio incorporando los ODS, porque van a meter una serie de sensibilidades o va a haber oportunidades donde antes no las veía. Que realmente puedes tener un producto y un servicio que conecte con ese objetivo. Entonces, creo que lo más interesante es poder tangibilizarlo en ejemplos, pero es verdad que hay que contar con todas estas asociaciones, entramados, que, bueno, pues de la sociedad civil, también con las administraciones que ayuden a que el mensaje llegue, porque de verdad que tiene que ver con pensar un poco más lo que vas a hacer y el cómo. Pero a veces ni siquiera es más caro, simplemente es hacerlo de otra manera y conseguir contribuir. Y, por supuesto, reportar y hacer toda esa sensibilización que comentábamos antes. O sea que, desde luego, creo que es un buen punto. Bien, pues ya ha llegado el tiempo de ir cerrando. Francisco Gómez Hernando da las gracias, José María Rubio también. María, gracias, porque da las gracias a la moderadora. Muchas gracias, María. Nada, ya lo dejamos aquí, Sandra. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido maravillosa. Yo personalmente aprendo cada vez de todas las charlas, sobre todo de la tuya, porque yo pertenezco a una fundación que trabaja como una empresa igualmente, donde tiene muy presente los ODS, la responsabilidad social corporativa y todo lo que nos has hecho llegar, bueno, pues me llena de satisfacción. Darte las gracias, dar las gracias también a todas las personas que han intervenido o que han seguido la conferencia, a Óscar sobre todo por su paciencia y su buen hacer. Y nada, ya es el último evento, como he dicho antes, de verano. Solo desear
a todas las personas que han intervenido, a Óscar, a Charo, a José María y a ti, Sandra, un buen verano y muchísimas gracias. Un abrazo.